Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 37. Tarjeta telefónica, 5. En el momento en que apareció en la capital de Reestice, Ainz supo que no tenía tiempo para pensamientos ociosos. Una mirada superficial de su entorno solidificó su suposición de que esta situación era obra de Nazarick. Las llamas de Gehenna, proporcionando aficionados al estatus a infernales y demonios, en su periferia eran prueba suficiente para las relaciones. Luego estaban los muertos vivientes de nivel bajo y los demonios, corriendo desenfrenadamente por las calles de la capital. No eran más que turbas que la mayoría de los jugadores Yggdrasil podían cultivar, pero para los habitantes de la capital, principalmente ciudadanos especializados y no combatientes, eran un flagelo del más alto orden. Ainz ya podía detectar a numerosos ciudadanos, bloqueando sus puertas y ventanas con poco efecto. Las casas fueron invadidas, y algunos edificios incluso fueron derribados como castillos de arena o vidrio. El único bastión de defensa en el que estas personas podían confiar eran los equipos de aventureros atrapados en el centro de todo esto. Cambiando su atención a los miembros de la Rosa Azul, Merlin había abierto su portal cerca, Ainz los miró fijamente, y nada más. En lugar de centrarse en los demás, priorizó a su propio partido. Shirou frunció el ceño mientras evaluaba el estado actual de la capital, mientras que Narveral, fiel a sus órdenes, vigilaba atentamente a cualquiera de los subordinados directos de Demiurge. Mientras tanto, Merlin estaba asintiendo cuando todos en Team Darkness habían sido contrabandeados de manera segura al país vecino del Imperio Balarunt. Ahora bien, creo que mi papel está hecho. Merlin sonrió, sin avergonzarse ni avergonzarse mientras se retiraba a través de la grieta ilusoria que había creado mientras le regalaban a Narveral un ramo de flores. Contáctame a través de los pétalos y mi ayuda es necesaria. Las manos de Ainz se movieron hacia sus espadas. Este sinvergüenza mujeriego. Los NPCs de sus compañeros miembros del gremio eran prácticamente hijos de Ainz. Narveral apretó los dientes y resistió el impulso de moler el ramo debajo de sus botas. Ella podía decir que los pétalos en las rosas servían al propósito especificado por Merlin. Quizás fue la propia versión única de Merlin del pergamino de mensajes de Yggdrasil. Si Nazarick pudiera analizar el funcionamiento de cada pétalo, podrían descubrir una alternativa a la fabricación de comunicaciones efectivas. Merlin no era un error. Incubi al menos lo puso en el nivel de la cortesía común. Gracias, gruñó Narveral con una sonrisa tensa, guardando las flores como una colegiala tímida. Ainz sintió sangrar su corazón. Una cosa era maltratar a los NPC de Nazarick. Al menos tendría una razón para la violencia, pero el enfoque de Merlin era diferente. Era más exacto decir que estaba tratando bien a los NPC de Nazarick. Era un coqueto. Sin embargo, todavía quiero darle un puñetazo en la cara. Ainz murmuró para sí mismo. Las facciones de Shirou se crisparon en respuesta cuando Merlin le guiñó un ojo justo antes de irse. Mujeriego perezoso. Sin embargo, Shirou no podía molestarse con eso por ahora. En todo caso, la ligereza de Merlin en la situación transmitió su nivel de confianza para que el grupo lo manejara. De acuerdo con la partida de Merlin, Ainz solo sintió alivio. Solo Ainz sabía lo nervioso y restringiéndolo que estaba en presencia de Merlin durante la semana previa al ataque a Reestice. Ainz negó con la cabeza, ya no se detenía en ella. Reestice está en caos. Extendámonos y salvemos a tanta gente como podamos. Ainz habló a Shirou y Narveral con ambos asintiendo con la cabeza, Shirou más que Narveral, cuya expresión permaneció indiferente. Nos encontraremos más cerca del centro de la capital. Ainz enfocó su mirada en la distancia, tratando de determinar dónde estaría Demiurge en todo este caos, pero una vez más se quedó corto. Dejarlo a la suerte entonces. No era una opción con la que Ainz se sintiera cómodo. Por otra parte, no estaba exactamente interesado en dejar a Shirou solo cuando otros en Nazarick no podrían reconocerlo como un aliado activo. Afortunadamente, Ainz tenía una solución lista para esto. Nave, quédate con Shirou. Su tono no admitía discusión. El imperativo de mantenerlo a salvo era casi evidente para los oídos de Narveral.
El valor que Shirou tenía para Nazarik era demasiado importante para ponerlo en peligro aquí por un fallo de encendido. Desafortunadamente, Shirou desconocía las consideraciones de Ainz para su bienestar. Debería poder cuidarme a mí mismo, y Nabe parece igual de capaz. Shirou razonó, escaneando la distancia en busca de signos de vida, y presionándose cuando no encontró ninguno, pero no se desanimó. Podemos ayudar más a los demás si nos dispersamos. Ainz no podía tenerlo. Sabía lo peligrosos que podían ser algunos de los habitantes de Nazarik, y en este momento, no sabía de quién eran los servicios que Demiurge había empleado. Aún así, perdóname si estoy preocupado. Ainz decidió ser sincero, esperando que la sinceridad pudiera ayudarlo más contra Shirou. He perdido muchos amigos antes, y no me arriesgaré a otro por negligencia. Por favor, permite que Nabe te acompañe. La vacilación parpadeó en los ojos de Shirou, pero tal vez al darse cuenta de que discutir solo prolongaría su inactividad, decidió conceder el punto. Entonces, gracias, dijo Shirou en serio antes de dar su propia advertencia a Ainz. Cuídate a ti mismo. No sabes lo que puedes enfrentar aquí. Naturalmente. Soy más que capaz, respondió Ainz, más aliviado de que Shirou hubiera aceptado el acuerdo que cualquier otra cosa. Reagrupémonos en media hora. Nabe podrá enviarme una señal en ese momento. Narveral asintió afirmativamente antes de que Ainz despegara inmediatamente. Debido a la presencia de Merlin, Ainz sintió que había sido dejado fuera del bucle general de la situación durante el tiempo suficiente, y estaba ansioso. Perdónelo si apenas prestó atención a Blue Rose, cuyos miembros los estaban escudriñando atentamente. Espera, no puedes estar planeando ir a lo. Ainz ya se había ido, las voces de Blue Rose completamente ignoradas. Por otra parte, se quedaron mudos cuando Ainz empedañó sus grandes espadas y cortó a través de los muertos vivientes que trataron de impedirlo con poco esfuerzo. Simplemente no estaba preocupado. Lejos de eso, todo cambió para Ainz cuando estaba seguro de que ya no estaba a la vista de Shirou y la Rosa Azul. Su comportamiento heroico cambió a un aire pensativo que hizo que pareciera que estaba mirando a aquellos que se atrevían a bloquearlo. A partir de aquí, en lugar de participar en hostilidades, los muertos vivientes y los demonios se separaron de él, despejando el área como si Ainz los hubiera derrotado sin ayuda. Entonces, al final de la calle apareció un solo demonio que Ainz pudo reconocer inmediatamente como uno de los subordinados directos de Demiurge. La mirada del demonio estaba insinuando hacia Ainz antes de que huyera a un distante edificio de la Plaza del Tiempo, y eso solo era suficiente. Ainz siguió a una torre central del reloj y subió las escaleras en espiral hasta el piso superior. El interior estaba tenuemente iluminado aparte de una esquina donde una ventana que miraba hacia la plaza central la iluminaba con tenues rayos de luz de las llamas de Gehenna. En la sombra proyectada por la luz, un demonio bien vestido con un traje naranja medida salió, una mano ajustando las gafas que llevaba sobre su rostro. Como era de esperar, señor Ainz, has llegado, dijo el demonio con asombro. Demiurgo, saludó Ainz con sentimientos encontrados. Has estado ocupado. De hecho, lo he hecho. La luz brilló en las gafas de Demiurge antes de hacer un gesto floreciente hacia el paisaje exterior. Después del error de saltear, no me atreví a decepcionar. Preferiría que lo hicieras. Ainz se quejó interiormente, pero no reveló nada. Todo un espectáculo, ¿no, Lord Ainz? Demiurge continuó, enderezando la espalda y caminando hacia la única ventana de la habitación. Todo va según lo planeado, pero alguien en su estación ya debería haberlo sabido. Su aparición aquí antes de que pudiera enviar una palabra de cooperación caliente a mi corazón negro. Otra coincidencia. La verdad estaba oculta solo por una serie de circunstancias difíciles. Me conoces demasiado bien, Ainz nunca lo admitiría. La cola reptiliana de Demiurgo se balanceaba de un lado a otro, ansiosa por las palabras que tomó como reconocimiento por su ingenio y astucia. Así fue como se hizo. No como saltear. Todavía tenía mucho que aprender. En contraste, Ainz estaba metafóricamente sudando, y furiosamente trató de obtener tanta información como pudo de la situación actual tratando de dirigir la conversación. ¿Cómo están los preparativos? Él midió. Demiurge estaba demasiado dispuesto a dar más detalles.
Por lo que él veía, la visión de Ainz sobre cualquier defecto en su plan inferior era una bendición más allá de cualquier demiurgo podría adquirir. Todo en marcha. Demiurge sacó una pequeña estatua tallada con la semejanza de numerosos demonios llorando. Era la fuente del incendio afuera. El fuego de Gehenna se ha establecido para rodear la totalidad de la capital Reestice, actuando como el faro que atraerá a las polillas a la llama, y ha funcionado. Las manos de Ainz se crisparon en afirmación. El análisis previo de Merlín de las intenciones de Demiurgo con las cartas había sido correcto. Ainz no tuvo más remedio que ceder ante estos demonios intelectuales. Ciertas áreas han sido completamente despejadas de muertos vivientes de nivel bajo en cuestión de minutos, algo que ningún enemigo ordinario puede lograr. No está garantizado, pero es seguro que uno de esos héroes ha mordido el anzuelo. El folleto que Milord ha proporcionado sobre estos jefes de redada ha sido muy útil para planificar contramedidas. Se suponía que debía disuadir la acción, no alentarla. Ahora, Ainz estaba genuinamente incrédulo, sus inhibidores emocionales eran lo único que impedía un arrebato. No podía recordar haber insinuado alguna intención de antagonizar deliberadamente a esos monstruos. Se continúe, tosió Ainz, tratando de ocultar su tartamudeo. Con la capital rodeada y los humanos reuniéndose como ovejas asustadas, es solo cuestión de tiempo antes de que monten alguna forma de resistencia. Por supuesto, su resistencia no es lo importante. Así es como reaccionarían los verdaderos objetivos. Es cierto, señor Ainz, que nosotros los de Nazarick aún no hemos experimentado verdaderamente las capacidades de nuestros enemigos actuales. Tontos. Estás jugando con fuego. Dicho esto, las precauciones escritas sobre estos jefes de redada se han cumplido estrictamente. Les aseguro que se han establecido las precauciones necesarias, y lo que tenemos aquí ahora es una junta experimental, cuya mecha ya está encendida en el último artículo adquirido por Nazarick. ¿Último artículo? Ainz frunció el ceño antes de ponerse rígido. ¿Esa lanza está aquí?, preguntó lentamente. De hecho, Demiurgo afirmó. Juega un papel crucial en pintar un objetivo sobre nuestras cabezas. Una sentencia de muerte. Ainz en blanco resistió el impulso de vomitar blasfemias, y en su lugar centró toda su atención en discernir los motivos de Demiurgo para hacerlo. Ya veo, fue todo lo que Ainz pudo decir, fingiendo su calma cuando, de hecho, no vio nada. Teniendo en cuenta que Demiurge estaba frente a él, y no había rastros de dicha lanza, significaba que Demiurge la había ocultado en otro lugar, o estaba en posesión de uno de los subordinados infernales de nivel superior de Demiurge. La pregunta ahora, era ¿por qué? Por la vida de él, Ainz no admitiría su ignorancia frente a los rasgos expectantes de Demiurgo, esperando elogios o reconocimientos. Maldita sea. Mientras tanto, solo porque Ainz había sido capaz de ignorar a Blue Rose por completo, no significaba que fuera lo mismo para Shirou y, posteriormente, Narveral. ¿De dónde diablos vinieron todos? Evileye gritó, señalando. Levantar la voz estaba ciertamente fuera de su personaje, pero como Magiccaster, podía reconocer lo absurdo de la magia de Merlín para conjurar un portal de la nada. ¿Quiénes eran estas personas? Ahora no es el momento, Shirou solo pudo negar con la cabeza, demasiado concentrado en la necesidad inmediata de actuar. Evileye suplicó diferir, pero Lakius colocó una mano sobre su hombro y miró directamente a Shirou que la llamó. ¿Sabes si toda la capital es así?, preguntó. Sí. Lakius respondió en silencio. Toda el área envuelta por esos incendios distantes se ha convertido en un infierno en este mundo, y todos estamos en él. Shirou cerró la boca, las manos se convirtieron en puños. Ya era demasiado tarde para evitar todo esto, así que lo que importaba ahora era cómo ponerle fin. ¿Sabes cómo detener a los demonios?, preguntó. En lugar de ser impulsivo y golpear ciegamente a los enemigos, un objetivo reduciría lo que había que hacer. Desafortunadamente, Lakius y los demás eran tan ignorantes de las maquinaciones en el trabajo como Shirou. Tal vez solo Narveral podía proporcionar alguna idea, pero sus labios estaban sellados. No lo sé, Lakius solo pudo responder desanimado así. Ella negó con la cabeza mientras Tina y Tia lamentaban no haberse tomado el tiempo para reunir más inteligencia antes de que comenzara el ataque.
Por otra parte, no se habían tomado las advertencias demasiado en serio como cualquier otro equipo de aventureros enviado. Necesitamos más información, concluyó Lakius. Adelante. Hay un salón del gremio donde los equipos o guardias estacionados deben haberse escondido. ¿Crees que tendrían más información?, preguntó Shirou. Gran oportunidad, resopló Gagaran a un lado, solo para ser golpeado por Lakius. ¿Qué? Tú sabes tan bien como yo que nadie realmente había tomado ese aviso en serio. Aún así, al menos podemos resolver algo con todos en lugar de movernos ciegamente por nuestra cuenta, intervino Evileye. Shirou no pudo evitar estar de acuerdo con la declaración. Sonaba como algo que Rin habría aconsejado. ¿Qué tan lejos está?, preguntó, evaluando el número de enemigos por delante. No muy lejos. ¿Puedo guiarnos?, Lakius se ofreció voluntariamente, dejando de lado su curiosidad por el equipo de aventureros, que literalmente salió de la nada. Ella era la líder de Blue Rose, y sabía cómo priorizar. Las preguntas serían para más adelante. Bajo el imperativo de Lakius, los miembros de Blue Rose pasaron por Shirou y Narveral, antes de liderar el camino. Sin embargo, no sin otro tipo de sorpresa. «Espera un segundo», gritó Shirou. «¿Qué pasa?». Lakius levantó la ceja. «Estamos demasiado mal equipados». «Disculpe». Tía fue la que habló, con los ojos deslumbrantes. Puede que no lo vean en este tipo de situación desesperada, pero eran Blue Rose, un equipo de aventureros de clase adamantita. Su equipamiento no era nada legendario, pero eran los más óptimos para su nivel. Tanto Tía como Tina llevaban dagas curvas conocidas como Vampire Blade, capaces de chupar la sangre de sus enemigos, lo que permitía el asesinato silencioso. Además, cada uno llevaba agujas venenosas con diferentes efectos según el veneno recubierto. Por otra parte, cuando los enemigos eran muertos vivientes, podían ver cómo su conjunto de habilidades podía ser ineficiente. Sin inmutarse por las miradas de Blue Rose, Shirou estaba más centrado en la seguridad. Aparte de su espada, Shirou señaló a Lakius antes de mirar a Gagaran, Tia y Tina. El resto de tus armas eventualmente se romperán contra la defensa de un demonio o muertos vivientes de alto nivel. Shirou expuso los hechos de sus observaciones. Sus ojos nunca le fallarían en este sentido. Hablas como si fueras mejor. Tina criticó, incapaz de encontrar una sola arma en la persona de Shirou. Shirou negó con la cabeza, encontrando que discutir ahora era inútil cuando podía terminar las cosas. Levantó la mano antes de que los patrones de interfaz brillaran sobre su piel hacia el centro de su palma. Surgió un par de dagas, seguidas de un hacha grande. En el silencio aturdido de su rastreo, solo Evileye lo señalaba como si hubiera hecho algo ridículo, pero las palabras le estaban fallando a Evileye. A Shirou no le importó y dirigió su atención a su propio miembro del grupo. Nave, llamó, rastreando nada menos que el propio bastón de Merlín, un medio más que óptimo para canalizar hechizos de nivel. Aquí. En términos de calidad, este personal superó con creces al de Narveral incluso como Pleiades. Narveral abrió y luego cerró la boca, sin decir una palabra mientras Shirou pasaba el bastón. El reconocimiento contemplativo parpadeó en su expresión, mientras inconscientemente lo comparaba con el suyo, antes de dejar de lado silenciosamente a su personal actual a favor del nuevo. Ningún daño debe venir a ti, fue lo más que Narveral había hablado con alguien que no fuera Ainz. Mientras tanto, Lakius no pudo evitar mirar a los miembros de su grupo mirando tontamente el equipo ofrecido. Las dagas que Tina y Tia sostenían se sentían pesadas a pesar de su tamaño total, lo que denotaba que estaba hecha de un metal más denso de lo que el ojo podía percibir. Más importante aún, las inscripciones de perforación de armadura grabadas en los lados pulsaban con lo que parecía energía mágica. Tia y Tina eran ignorantes. No sabían qué podían hacer, como Shirou no había explicado, pero el punto del asunto era la calidad. No había forma de que estas armas se rompieran, y él solo las estaba regalando, sin demora. No hizo esto de la nada sin costo alguno. ¿Qué hizo? Las palabras finalmente salieron de la boca de Evileye, rompiendo las expresiones paralizadas en los rostros de Tina, Tia y Gagaran, antes de que Evileye también se quedara mudo. Shirou le ofreció a Evileye el mismo bastón que le había dado a Narveral. No me quejo mientras no tenga que devolverlo.
Gagaran se maravilló del hacha de sangre en sus manos, balanceándola de lado a lado, el arma pulida con vientos en cada golpe. A lo lejos, los vientos de prueba generados por el balanceo de Gagaran todavía eran lo suficientemente fuertes como para cortar un edificio. Definitivamente no quiero devolverlo. Laquius miró rígidamente su propia espada y sintió que podría haber sido mejor si no la hubiera traído. Ella fue la única que no recibió nada. Vamos, la voz de Shiro interrumpió la contemplación silenciosa de Laquius, pero no pasó mucho tiempo antes de que un sentimiento de duda incrédula volviera a su interior. Shiro avanzó en la dirección que Laquius había intentado liderar, hileras de espadas flotantes apareciendo a su alrededor, preparadas para disparar. Laquius misma tenía su propio par de espadas flotantes, pero solo podía controlar como 6 a la vez. Entonces, ¿qué hay de ese hombre? ¿Cuántos fueron esos? 1, 2 o más docenas. Laquius miró las espadas flotantes de Shirou, luego miró las suyas antes de guardarlas dócilmente con la expresión más aburrida y agraviada que jamás había hecho. No le dio un arma nueva y lo peor era que estaba copiando su estilo. ¿Qué estás haciendo, líder? ¿Cómo se ve? Tenía ganas de llorar a pesar de lo peligrosa que era la capital actual. Las puntas de las mejillas de Laquius se tiñeron de rojo por la vergüenza de las miradas cómplices de los miembros de su grupo. Oh, el líder se sonroja de vergüenza. Bien, lo admito. No quiero que me comparen, de acuerdo. Así que, cállate. Perdón por el capítulo más pequeño. Tenía la intención de escribir más ya que tenía varias horas de tiempo libre hoy, pero a uno de mis perros le dieron chocolate, así que tengo que llevarla al veterinario antes de que suceda algo malo. Fui al parque a pasear al perro, y dejé que el perro se quitara la correa para correr en los campos ya que es un perro muy amigable. Mi perro corrió hacia un niño cuyos padres estaban comiendo junto a una mesa de picnic a distancia, y luego el niño le dio chocolate.